Me mudé de mi ático 2 semanas antes. Mi hermana entró a escondidas y descubrió que la nueva inquilina era una detective. Para cuando esta historia terminó, la mayoría de la gente que nos conocía asumió que yo lo había perdido todo. El apartamento, el apellido familiar, los almuerzos tranquilos de los domingos en Zaragoza, que habían definido toda mi vida. Lo que no sabían era que yo había pasado 11 meses construyendo, en secreto, el mismo suelo que ellos creían que se había derrumbado bajo mis pies. Nadie, ni siquiera mi madre, entendió que la mujer que parecía estar huyendo era, en realidad, la única que caminaba hacia algo. Eran las 23:47 de un jueves cuando mi teléfono se iluminó sobre la encimera de mi nuevo y mucho más pequeño piso en Gracia. Recuerdo el minuto exacto porque acababa de terminar de desempacar una caja de cubiertos desparejados, de esos que uno acumula durante una década y nunca piensa en reemplazar, y estaba de pie, descalza, sobre las baldosas frías, contando tenedores como si eso importara, cuando la pantalla mostró un número que no reconocí con prefijo de Barcelona. Era el conserje de mi antiguo edificio en la calle Mallorca, el mismo que solía saludarme cada mañana con esa formalidad particular que los porteros reservan para los inquilinos que dan buena propina y no causan problemas. Me dijo que había ocurrido un incidente. Me dijo que una mujer había usado una llave antigua. Me dijo que la nueva inquilina había llamado a la policía. Dejé el tenedor con mucho cuidado sobre la encimera, como si el sonido al tocarla pudiera cambiar lo que estaba a punto de escuchar, y solo le respondí una frase, que no la dejaran irse. Me llamo Elena Bravo Aguilar. Tengo 34 años, y desde hace 9 trabajo como auditora forense, los últimos 4 como examinadora de fraude certificada en Riera & Associates, una consultora mediana de Barcelona especializada en desenredar las finanzas de empresas que preferirían no ser desenredadas. Mi habilidad particular, la que con el tiempo se convirtió en el centro silencioso de mi identidad profesional, es rastrear el dinero mientras se mueve, observar cómo se desliza de una cuenta a una sociedad instrumental, de ahí a una sociedad offshore, y de ahí al pago de la hipoteca de un tercero, reconstruyendo, factura por factura, la forma exacta de una mentira. Mi antiguo supervisor, Jordi Puig, un hombre que pasó 22 años auditando empresas constructoras antes de siquiera mirar mi currículum, me dijo una vez, durante mi tercer año en la firma: Elena, la mayoría de la gente ve números. Tú ves la historia que los números intentan esconder. Todavía no sabía cuán literal sería esa frase aplicada a mi propia familia. Mi hermana, Cristina Bravo Aguilar, es 2 años menor que yo, y jamás en su vida ha necesitado reconstruir nada, porque las cosas simplemente se acomodaban a su alrededor. Tiene una risa que hace que los desconocidos giren la cabeza en los restaurantes, un instinto para decir exactamente lo que una sala quiere escuchar, y una manera de hacerte sentir, incluso ahora, incluso después de todo, que ser querida por ella era una especie de logro. Quiero ser honesta en esto, porque importa para lo que viene después. No seguí cerca de Cristina por ingenuidad, seguí cerca de ella porque era, y en cierto modo todavía es, genuinamente magnética, del tipo de persona que recuerda tu peor semana y se presenta en tu puerta con tus pastas favoritas de Zaragoza sin que se lo pidas. Es fácil, en retrospectiva, convertir a alguien en villano. Es más difícil, y más honesto, admitir que quise a mi hermana por razones reales antes de tener motivo alguno para auditarla. Pero déjenme retroceder, porque nada de lo que ocurrió en ese ático tiene sentido si no se entiende lo que vino antes. Los años, no la noche. Nuestro padre construyó Materiales Bravo Cele, desde un único almacén a las afueras de Zaragoza en 1989, hasta convertirla en un proveedor mediano de materiales de construcción en todo Aragón, del tipo que patrocina el equipo juvenil del club de fútbol local, y aparece mencionado 2 veces al año en la prensa económica regional. Creciendo, había una aritmética no dicha en nuestra casa que solo aprendí a nombrar cuando tuve el vocabulario de mi profesión para hacerlo. Yo era la responsable, y Cristina era la que necesitaba protección. Si yo llegaba a casa con un 92 en un examen, mi madre preguntaba por qué no un 100. Si Cristina llegaba con un 68, mi padre la llevaba a tomar un helado porque, como él decía, había tenido una semana difícil. La frase que más escuché creciendo fue la favorita de mi madre, pronunciada con la suavidad de algo que ella creía que era ternura. Cristina es más sensible, hay que cuidarla. Sonaba a cariño. Funcionó durante 30 años como política. Para cuando nuestro padre nombró a Rubén Ferraz, el marido de Cristina, director de operaciones de Materiales Bravo en 2019, yo ya me había ido de Zaragoza a Barcelona y había construido una carrera precisamente en la disciplina de encontrar lo que no cuadra. No fui a buscar problemas en la empresa de mi propia familia. Los problemas me encontraron a mí, como siempre ocurre en mi profesión, en silencio, en una sola partida contable que no debería haber existido. Lo primero que noté fue algo tan pequeño que casi lo dejo pasar. En marzo de 2023, durante una cena familiar, Cristina mencionó, casi de pasada, que ella y Rubén habían dado una señal por una casa de verano cerca de Salou. Hice el cálculo mental sin querer. El salario declarado de Rubén, el trabajo de consultoría a tiempo parcial de Cristina, la hipoteca que ya llevaban sobre su piso en el barrio de Lactur de Zaragoza, y las cifras no cuadraban. Me dije que sería un préstamo de los padres de él. La gente hace esas
refuerza su posición sobre el dinero familiar, porque es la versión que te permite terminar la cena en paz. Luego, en septiembre de ese año, estaba ayudando a mi padre a digitalizar facturas antiguas de proveedores para la declaración de impuestos de la empresa, un favor que le hacía cada otoño, y encontré un nombre que no reconocí en un pago recurrente mensual: Aguilar Suministros Ibérica, registrado como subcontratista de materiales, facturado a 14.200 euros mensuales por servicios de coordinación logística. Recuerdo estar sentada en el escritorio de mi padre en la oficina de Zaragoza, el zumbido de la luz fluorescente encima, buscando el nombre de la empresa en el registro mercantil por pura costumbre profesional, y descubriendo que Aguilar Suministros Ibérica se había constituido 11 meses antes, con domicilio social que era, de hecho, el propio piso de Cristina y Rubén. Me dije, otra vez, que podía haber una explicación. Me lo dije una tercera vez en enero de 2024, cuando revisé discretamente los registros bancarios de Materiales Bravo, algo a lo que tenía acceso solo porque mi padre, confiando en mí como siempre había confiado en la hija responsable, me había añadido como firmante secundaria años atrás por si algo me pasaba. Y descubrí que las facturas de Aguilar Suministros Ibérica no tenían registros de entrega, ni conductores contratados, ni bitácoras de almacén. Era, hasta donde pude reconstruir, una sociedad instrumental vacía. Ese fue el mes en que dejé de racionalizar y empecé un expediente. Para abril tenía un cuarto incidente: una transferencia de 38.000 euros desde Aguilar Suministros Ibérica a una cuenta en Andorra, 3 días antes de que Cristina publicara fotografías de una semana en las Maldivas. Y en junio, el quinto, una firma falsificada, la de mi padre, autorizando un honorario de consultoría de 96.000 euros que ni él ni yo habíamos discutido jamás, descubierto al comparar la firma con otros 17 documentos que él había firmado ese mismo mes y encontrar que tenía una presión distinta, una inclinación distinta, del tipo de discrepancia que un ojo no entrenado nunca notaría y uno forense no puede dejar de ver. Quiero ser precisa sobre la secuencia, porque la precisión es todo el sentido de lo que hago. No decidí alejarme de la órbita de mi hermana la noche en que entró a escondidas en mi apartamento. Ya lo había decidido meses antes, sentada sola en mi antiguo ático, un martes de febrero, con el portátil abierto a la 1:00 de la madrugada, decidida a proteger la empresa de mi padre, le costara o no la relación con mi hermana. El incidente que da título a esta historia, el que todos terminaron escuchando, ocurrió un jueves de finales de junio. A las 23:32, 15 minutos antes de esa primera llamada telefónica, mi antiguo ático, en el cuarto piso de un edificio en la calle Mallorca cerca del Passeig de Gràcia, técnicamente seguía a mi nombre por 2 semanas más. Me había mudado antes de tiempo, diciéndole a mi casero que necesitaba adelantar la transición, y había gestionado en silencio, a través de un contacto en Riera & Associates, que el piso pasara de inmediato a su siguiente inquilina en lugar de quedar vacío. No le había dicho a mi familia que me había mudado. No se lo dije porque Cristina todavía tenía una llave de repuesto de hacía 2 veranos, de cuando regó mis plantas durante un viaje de trabajo a Lisboa, y tenía una razón muy concreta para querer saber qué haría con esa llave una vez creyera que el apartamento estaba vacío. La nueva inquilina se llamaba Marta Solano Reyes, 41 años, inspectora de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, especializada en delitos económicos y financieros, con 14 años en el cuerpo y una licenciatura en criminología por la Universidad Complutense de Madrid. Yo no había gestionado, de hecho, su alquiler. Esa parte fue una coincidencia genuina, cuya magnitud completa solo entendí después, pero sí había contratado 3 semanas antes, a una especialista propia, Núria Fabregat Solé, contable forense con 18 años de experiencia y certificación de la Association of Certified Fraud Examiners, recomendada por el propio Jordi Puig. Núria había pasado esas 3 semanas ayudándome a formalizar lo que ya había documentado en algo que un tribunal pudiera usar, cruzando los registros de la sociedad instrumental Aguilar Suministros Ibérica con el registro público de la agencia tributaria, y descubriendo, para sorpresa de ambas, que la empresa ya tenía una alerta activa por una investigación separada, que no tenía nada que ver conmigo. Así fue como la inspectora Solano terminó de pie en mi antigua cocina a las 23:32, cuando mi hermana entró con una llave que ya no debería haber funcionado, cargando una bolsa de tela, buscando lo que más tarde admitiría, durante un interrogatorio formal, que eran papeles que Elena podría haber guardado. Cristina había asumido que el apartamento estaría vacío 2 semanas más. No esperaba encontrar a una desconocida de pie en el pasillo, en pantalón de chándal, con el teléfono ya en la mano y la placa ya presentada. Según el informe que me mostraron después, las primeras palabras de Cristina fueron: "Este es el apartamento de mi hermana". La respuesta de la inspectora Solano, con la calma plana de quien ya lo ha dicho muchas veces, fue: "No desde el martes, y no para usted, esta noche". Lo que ninguna de nosotras, ni Cristina, ni yo misma, al principio, entendió del todo esa noche, fue que la inspectora Solano llevaba 4 meses investigando a Aguilar Suministros Ibérica, como parte de un caso más amplio sobre subcontratación fraudulenta entre 3 proveedores aragoneses. Mi hermana no había entrado a escondidas en un apartamento vacío. Había
Había entrado en medio de una investigación federal activa, cargando en la bolsa justo los documentos que esa investigación necesitaba. Yo había dejado a la familia 2 semanas antes, en el sentido más literal de la palabra. Hice una sola maleta. Tomé el expediente que Nuria y yo habíamos construido, extractos bancarios, la comparación de la firma falsificada, los registros del registro mercantil, 4 meses de documentación, y dejé una nota sobre el escritorio de mi padre en Zaragoza, porque no podía decírselo a la cara sin quebrarme. Todavía conservo esa nota. Decía, en parte, papá, esto no es un castigo y no es una traición a Cristina. Diga lo que diga ella que he hecho. Es un balance exacto de a dónde fue el dinero y quién lo movió. He pasado 9 años aprendiendo a encontrar la verdad en los números de otras personas. No pude, en conciencia, dejar de buscarla la única vez que los números eran nuestros. En los días posteriores a mi partida, el chat familiar, al que seguía teniendo acceso pero en el que había guardado silencio, contó su propia historia sin necesidad de que yo estuviera presente. Mi madre envió 3 mensajes preguntando dónde estaba. Cristina no envió ninguno durante 4 días, y luego, al quinto, una sola línea que guardé y más tarde entregué a Nuria sin comentarios. Espero que estés feliz jugando a la detective. Algunas tenemos vidas de verdad. 2 días después, un segundo mensaje, sin palabras, solo un emoji riendo, en respuesta a que mi padre publicara, visiblemente confundido, que la contable de la empresa había llamado preguntando por un subcontratista que ninguno reconocía. No respondía a ninguno de los 2 mensajes. No hacía falta. Cristina, sin saberlo, estaba construyendo mi caso por mí, un mensaje descuidado a la vez. La revelación llegó un miércoles de septiembre, en una reunión en Zaragoza a la que asistí pero que no dirigí. El abogado de la empresa de mi padre, Fernando Aznar Bermejo, socio de su bufete desde hacía 26 años y especializado en litigios comerciales, había convocado a la familia con el pretexto de revisar las cuentas del tercer trimestre. Me senté al otro extremo de la mesa. Fernando expuso, con ese lenguaje seco y procesal que los abogados usan precisamente porque la emoción lo descarrilaría todo, la existencia de Aguilar Suministros Ibérica, las facturas mensuales de 14.200 euros sin servicios correspondientes, la autorización falsificada y la transferencia a Andorra. El rostro de Cristina, al otro lado de la mesa, hizo algo que recordaré el resto de mi vida, una especie de derrumbe controlado, los músculos intentando sostener una forma en la que su cuerpo ya no creía. Rubén intentó hablar. Llegó hasta: hay una explicación para los honorarios logísticos, cuando se abrió la puerta y entró la inspectora Solano, sin anunciarse pero esperada, por Fernando, sino por mi familia, junto a un segundo agente y un expediente propio. No levantó la voz. Dijo que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil llevaba desde febrero investigando a Aguilar Suministros Ibérica, en relación con un fraude más amplio que involucraba a 3 proveedores regionales, y que nuevas pruebas obtenidas 3 semanas antes, pruebas vinculadas a una entrada no autorizada en un domicilio de Barcelona bajo vigilancia activa, habían acelerado su calendario. Y entonces llegó la segunda capa, la que ninguno de nosotros había documentado. Rubén Ferraz no solo canalizaba dinero a través de la sociedad instrumental que había creado con Cristina. También, durante los últimos 2 años, había estado falsificando certificaciones de entrega en un contrato de infraestructura pública completamente distinto, para un proyecto del gobierno regional cerca de Huesca, un fraude que los investigadores solo habían logrado vincular a los registros internos de Materiales Bravo ese mismo mes. Un segundo agente, el comisario Álvaro Nieto Sanz, con 20 años en la División de Delitos Económicos de la Guardia Civil, llegó en cuestión de 1 hora para explicar que se abría ahora un segundo expediente, mucho más grande, que iba mucho más allá de nuestra mesa familiar y llegaba hasta un concurso público valorado en 2,3 millones de euros. 14 meses después, las consecuencias se habían asentado en su forma definitiva. Rubén fue formalmente acusado de fraude y falsificación bajo el Código Penal español y en el momento en que escribo esto, espera juicio en la Audiencia Provincial de Zaragoza, enfrentando una posible condena de hasta 6 años. Cristina fue acusada como partícipe secundaria por su papel en la sociedad instrumental. Recibió una condena suspendida a cambio de restitución y colaboración con la Fiscalía, y fue obligada a devolver 96.000 euros a Materiales Bravo a lo largo de 4 años. Mi padre reestructuró las finanzas de la empresa con la ayuda de Nuria. Contrató por primera vez en los 35 años de historia de la firma a un auditor externo, y en una conversación que tuvimos frente a un café en su cocina de Zaragoza la primavera pasada, me dijo, sin lograr mirarme del todo mientras lo decía, que ojalá hubiera hecho más preguntas años atrás en lugar de pedirme a mí que hiciera menos. Hoy vivo en un piso de 2 habitaciones en Gracia, la mitad de grande que el ático, con una terraza justa para 2 sillas y un limonero que estoy aprendiendo, poco a poco,
a mantener con vida. Dejé Riera & Associates hace 8 meses para abrir mi propia consultora forense pequeña, con Nuria como socia. Nuestro primer cliente fue una bodega familiar del Priorat, que a diferencia de la mía, detectó su problema a tiempo. Mi hija, Marina, de 6 años, ha empezado a anunciar en la cena que quiere ser detective de dinero como mamá y se ha aficionado a contar las monedas de mi cartera con la concentración feroz y seria de quien está convencida de que la respuesta importa. He pensado mucho, en los meses transcurridos, en la forma de la mentira que pasé un año aprendiendo a leer, la manera en que nunca se anunciaba a sí misma, la manera en que se escondía en categorías que, sobre el papel, parecían vida cotidiana, una casa de verano, un honorario logístico, la risa de una hermana al otro lado de la mesa, una auditoría forense. He llegado a entender, nunca trata realmente de los números. Trata de aprender a confiar en la incomodidad de algo que no cuadra, en lugar de convencerte a ti misma de lo contrario porque la persona detrás del número es alguien a quien quieres. Todavía pienso en esa incomodidad, casi todas las mañanas, de pie en mi pequeña terraza antes de que Marina despierte, mirando al limonero echar raíces, despacio, con incertidumbre. Algunas cosas solo vuelven a crecer una vez que dejas de forzarlas a ser lo que no eran.